Cristo. Damos gracias y alabanzas a Dios por este momento que Él nos concede para poder darle a conocer al mundo entero gloria al nombre de Cristo. Bendecimos a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en este lugar y en el lugar donde se expone la palabra del Señor. Damos gloria, alabanza y adoración a nuestro gran Dios y Padre Santo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por este lugar, por la isla, por cada habitante, por cada vecino. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios en su infinita misericordia les abra el entendimiento, les haga entender y ver la necesidad que hay tan apremiante de buscar el rostro de nuestro gran Dios. Invito a cada uno de los amigos y hermanos en particular, donde quiera que se encuentren y que nos vean por este medio, tomen un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá la carta primera a los Corintios del apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 11, verso 23 al 28. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. A Él pertenece toda exaltación, toda adoración. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos con este tema. La muerte de Jesús es el comienzo de nuestra salvación. La muerte de Jesús es el comienzo de nuestra salvación. Gloria al nombre de Cristo. Y entramos en este momento a analizar lo que significa la cena del Señor. Gloria al nombre de Cristo. La cena del Señor. ¿Qué significa el pan? ¿Qué representa el pan? ¿Qué significa el vino? ¿Qué representa el vino? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es cada pasaje que vamos viendo aquí con relación a la cena? ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Gloria al nombre del Señor, porque muchos cuando toman la Santa Cena no saben qué es discernir el cuerpo de Cristo, qué es hacerlo en memoria de Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay mucha ignorancia y todo debido a la negligencia de los ministros en las congregaciones. El culpable de que haya tanto desconocimiento en el pueblo llamado cristiano es el ministro que poco, por no decir que nada, se interesan en profundizar la sana doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Entonces me permito tomar este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de cada uno de los que escuchamos esta palabra. Dice la palabra, el apóstol Pablo, recibiendo la instrucción acerca de lo que es la cena, porque él recibió las instrucciones directamente de nuestro amado Salvador Jesucristo. La palabra que el apóstol da es una palabra totalmente inspirada, pues él no estuvo en el ministerio con Jesús en persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y más adelante fue el peor perseguidor de la iglesia cristiana, de tal manera que llevó a la muerte, consintió en la muerte de uno de los grandes hombres que dieron su vida por la causa de Cristo, un sirviente a la mesa llamado Esteban. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra, capítulo 11, verso 23 al 28 de Primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Gloria al nombre de Cristo. Bien, amados, hoy más que nunca el Señor me ha instado a que hable con mayor liberalidad, con mayor libertad acerca de lo que es el plan de redención, el plan de salvación para la raza humana. Hoy la iglesia cristiana, en especial los ministros, estamos colocados entre la espada y la pared. No sé qué van a hacer aquellos ministros mediocres, aquellos ministros miedosos, que cuando viene una violencia se esconden debajo de las bancas de la iglesia, se refugian por allá debajo de la cama. No sé qué irán a hacer, porque en estos momentos se han establecido unas leyes en la ONU, Organización de Naciones Unidas, una orden específica de que no se le puede aconsejar, ni predicar, ni decirle al adúltero que está mal delante de Dios. No se le puede decir al homosexual que eso está mal delante de Dios. No se le puede decir a un sicario, a un asesino, a un ladrón, nada, sino que hay que dejarlos que cada cual haga lo que les dé la gana. Y según la palabra del Señor, nosotros, los llamados a predicar el evangelio, tenemos que hacer lo que el Señor nos ordena en su palabra. Estamos entre la espada y la pared. O predicamos la palabra o enmudecemos. Si enmudecemos, salvamos nuestras vidas terrenalmente hablando. No nos meterán a la cárcel, no nos quitarán la vida, no nos azotarán, etcétera, etcétera. Pero nos metemos en un problema gravísimo con el Señor. Y si predicamos la palabra, exaltamos y glorificamos el nombre de Cristo, y nos metemos en problemas con las leyes que van en contra de la palabra del Señor. De ahí que hay que hacerle frente a lo que venga, si en realidad amamos las almas. Hablarle con claridad al pecador. Y al pecador hay que decirle el por qué le hablamos de Cristo. No le hablamos en son de juzgarles, de criticarles, de murmurarles, sino de advertirles que hay un peligro si el pecador llegase a morir sin Cristo en sus corazones. Hay un peligro. Por eso el Señor dice en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje de salvación lo traemos a las almas es para que se aperciban, para que hagan los correctivos que haya que hacer con tal de heredar, de alcanzar la salvación, la vida eterna. De lo contrario, si no reciben el regalo de Dios, la salvación que es en Cristo Jesús, se van a perder por toda la eternidad. Entonces, llegó el momento que hay que hacerle frente a esta situación por amor a las almas. Si amamos las almas, debemos de estar dispuestos a diezmar nuestras propias vidas si fuere posible. Así nos quiten la vida, así nos encarcelen, hagan lo que les dé la gana a los gobiernos. Pero debemos de proclamar este mensaje de salvación. Ya lo sabíamos de antemano que esto tendría que venir, porque está escrito en su palabra. Vendrá una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Vendrá una persecución contra aquellos que predicamos la palabra del Señor.
se nos querrá tapar la boca, se nos querrá silenciar, pero todo aquel que ama las almas, no le importa el que quieran hacer lo que quieran hacer con nuestras vidas, con tal de alcanzar a otros para el reino de los cielos. Ya la ONU dio la orden: prohibido predicarle al homosexual, a la lesbiana, predicarle, darles un consejo a los tales, darles un consejo a una prostituta. Y la palabra dice de que tenemos que proclamar esta palabra, hablarle al adúltero, al fornicario, al homosexual, a la lesbiana, al asesino, al sicario, hablarle de Cristo para que ellos se aperciban, se conviertan a Cristo, se vuelvan a Él de todo corazón y escapen de los juicios venideros. Entonces, ¿qué vas a hacer, pastor mediocre? Pastor pusilánime, pastor temeroso, miedoso, cobarde. Ya las leyes se tenía que dar según la profecía de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, y también la profecía dada por nuestro amado Salvador Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, 25 y 26. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esconder esta luz debajo de la mesa para que no alumbre a los que están ahí en la casa? ¿Vas a dejar que la luz de Cristo se apague por miedo a las leyes que se han dictado en estos gobiernos, en esta proclama de las Naciones Unidas, que de unidad no tiene nada sino lo malo? ¿Sabía usted, amado amigo, que las Naciones Unidas es la plataforma para el anticristo cuando se manifieste y venga a gobernar aquí en la tierra? Esa es la plataforma del anticristo. ¿Qué vas a hacer, pastor? Se va a cumplir lo que dice allá en Ezequiel, del pastor que viene el problema, la dificultad, y corre, huye y se esconde y deja que los lobos se lleven las ovejas. Llegó el momento. Estamos entrando en la tribulación, en el momento de la persecución a la iglesia. Ya llegó hace rato. Hay países donde no se puede predicar este sagrado texto. Ahí está Canadá. Ahí están los países enemigos del evangelio, enemigos de Dios, los enemigos de la Biblia, como Corea del Norte, la China. La China, ese dictador que hay allá, le está cambiando el real texto a la Biblia, porque dice que la Biblia tal cual como está escrita es una asesina, una criminal. Ahí están los países unidos árabes, enemigos de la Biblia, enemigos de Dios. Sin embargo, allá hay hermanos. La iglesia de esos países crece más que en estos países donde hay libertad para predicar la palabra todavía. Aquí en nuestro país, hermoso país de Colombia, todavía tenemos libertad para predicar la palabra. Y no veo pastores que confronten el pecado. Pusilánimes, le dan miedo, encerrados en sus iglesias nomás, esclavizando al pueblo, poniéndolos a trabajar para que le lleve los diezmos, aprovechándose de la lana, la carne y la leche de las ovejas. No veo un pastor en la calle predicando el evangelio. No lo veo. Y en este medio no se habla con templanza, con autoridad. No se habla contra el pecado. No se habla contra el crimen.
No se habla para que las almas se conviertan a Cristo. Solamente se escuchan sermoncillos. Sermoncillos de pacotilla. No sacan tiempo para estudiar la doctrina, la sana doctrina. La profundidad de la redención de Cristo, la profundidad de la justificación que es en Cristo Jesús, la profundidad de la redención, la profundidad acerca de lo que es el ser salvos por la fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios bendiga a aquellos hombres que todavía tienen valentía para predicar esta palabra y alcanzar al pecador para Cristo, sin importar el dolor, sin importar la crítica, la murmuración, sin importar ser encarcelados. Ahí está la iglesia. No se atreve a hablar contra este presidente. No se atreve a hablar contra las leyes que van en contra de la palabra del Señor. Qué miedo hablar al congresista tal. Qué miedo hablarle al representante de la cámara tal. Qué miedo hablarle al juez tal. Llegó el momento en que el apóstol Pedro fue colocado entre la espada y la pared. Bueno, mijitos, si siguen proclamando ese nombre, los vamos a matar o los vamos a encarcelar. Así de que no sigan predicando ese nombre, porque ya ustedes saben. Y Pedro, que había acabado de recibir la investidura de poder, porque es que cuando uno tiene esa llenura gloriosa del Espíritu Santo, ese control maravilloso del Espíritu Santo, no tiene miedo a la muerte. Y Pedro inmediatamente se pronunció y dijo: juzgad vosotros si está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Lo pronunció abierta y espontáneamente. Daniel, Misael, Ananías y Azarías, en el tiempo de la oscuridad espiritual para el pueblo de Israel, cuando el pueblo había entrado en una degradación terrible y había sido llevado esclavo a Babilonia, esos 4 varones, especialmente Daniel, propuso en lo más mínimo, al menos en lo más mínimo, no contaminarse de la porción de la comida del rey, de los importantes. Y fue lanzado a un pozo, a una fosa de leones. Y no le importó con tal de exaltar el nombre de Dios. Ananías, Misael y Azarías, no les importó que los lanzaran a un horno ardiente, bien caliente. De tal manera que cuando los fueron a lanzar, los que lanzaron a esos 3 varones a ese horno fueron fulminados por el calor, murieron instantáneamente. Y ellos cayeron a ese horno y allá se paseaban como perros por su casa. No les huelía ni siquiera la ropa a chamuscados. Es que Dios honra a los que le honran. Y la determinación de estos 3 hombres, Ananías, Misael y Azarías, fue: oh rey, no nos doblegaremos ante tu imagen. Solamente serviremos y nos doblegaremos ante el Dios de la gloria, al Todopoderoso, al Altísimo. Él no
nos librará y así no nos libre. Mire lo que dijeron estos tres hombres. Así no nos libre Dios de la muerte, no nos doblegaremos. Láncelos allá, no le importa. Hágale. Exaltaron a Dios en su tiempo. Y hoy los ministros, ¿en dónde están aquellos que cuando salían a las plazas las almas se convertían, caían las almas de rodillas a los pies del Señor? El Dios de la gloria llorando, confesando sus pecados. ¿En dónde está ese hombre? Encerrados, enjaulados en sus lujosas congregaciones, templos, que no se ve lujo sino por todas partes. Incluso hay congregaciones donde las sillas son reclinomatis, encolchaditas para que no tallen a los miembros. ¡Qué mediocridad! Entre tanto, algunos no tienen ni siquiera en dónde predicar la palabra. Y esos que no tienen ni siquiera dónde predicar la palabra, lo hacen con libertad, porque aman las almas. Yo amo al adúltero, yo amo al fornicario, yo amo al homosexual, yo amo a la lesbiana, yo amo a la prostituta, yo amo al ladrón, yo amo al sicario. Por eso le predico la palabra, que se arrepientan para que escapen de los juicios que ha de venir. Si no les amara, no les predicaría la palabra. Esta es una tarea no fácil. No es fácil predicar la palabra, pero hay que hacerlo si amamos las almas. Hay un ardor dentro de mi corazón para hablarle al pecador que se arrepienta, porque Cristo murió por él. No hay un solo individuo en la tierra que Cristo no haya muerto por él. ¿Y en dónde están los que se dicen predicadores? Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que significa la cena del Señor. Esto no se trata de ir a la iglesia determinada. Y abrir la boca ya como hacen más de uno y sacar la lengua y que le pongan ahí el pedazo de pan. Y en otras partes le dan el pedazo de pan y el poco de vino, en otras partes no dan el vino. Eso no es la cena del Señor. Si no hay pan y si no hay vino, no hay cena. Alabado sea el nombre del Señor. El relato de Mateo sobre la bendición del pan y del vino es semejante al de Marcos. Los relatos de estos dos, del apóstol Mateo y el predicador Marcos, porque él no fue apóstol, esos dos relatos son semejantes con relación a la bendición del vino y del pan. En tanto que el de Lucas se asemeja al de Pablo. Lucas no fue apóstol, ya lo sabemos. Entonces, los relatos del pan y del vino son semejantes los de Mateo a los de Marcos, los de Lucas a los del apóstol Pablo, semejantes. Mateo capítulo 26, verso 17 al 29, comparado en semejanza al de Marcos 10 del 18 al 25.
Lucas capítulo 22, verso 7 al 20, especialmente del verso 14 al 22, comparado con Primera de Corintios 11, 23 al 28. Alabado sea el nombre de Cristo. Entramos a la cena del Señor. Lo que significa. Hoy quiero hacer una introducción para luego profundizarnos, para aplicar los símbolos, lo que representa el pan y el vino. El 14 de Nisan, en que se retiraba de las casas toda levadura como preparación para las fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura. El mes de Nisan, mes del pueblo de Israel. En ese mes que se celebraba la Pascua, la fiesta de los panes, en todos los hogares se tenía que guardar, ocultar la levadura, eximir el pan sin levadura. Gloria al nombre de Cristo. Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos? Aquí habla que los panes tenían que ser sin levadura el primer día de la fiesta de los panes, o sea, la Pascua. Lucas 22, 7. Voy a ser pausado, no voy a correr, para que podamos entender lo que significa la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. No podía haber la levadura. Los panes eran sin levadura. El versículo 24 alabado sea el nombre de Cristo. El versículo 24 del capítulo 26 de Mateo habla acerca de que la muerte de Jesús se desarrollaría como fue predicho, profetizado por los profetas. La muerte de Jesús se desarrollaba como había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Dice aquí: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
Mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, como fue escrito de él, como fue dicho por los profetas. Entonces la muerte de Jesús se desarrolló como había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa mi cuerpo? Versículo 26 de Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando el maestro habló que el pan que dice aquí, esto es mi cuerpo, no está hablando de la transustanciación. Que en el momento que el maestro lo dijo, ese pan literal se convertiría en el cuerpo de Cristo. No. Es una representación del cuerpo sacrificado de Cristo. Al ser partido el pan, y repartido, eso habla del sacrificio de Cristo por usted y por mí. Esto es mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Es simbólico. No es literal. El pan no es literalmente el cuerpo de Cristo, es simbólico. No se puede tomar como transustanciación, que se transformó ese pan, como nos lo quieren hacer creer en la tradición, que cuando le dan allá el pan, se están comiendo el cuerpo de Cristo. No es así. Representa, es un símbolo. Alabado sea el nombre del Señor, ya que su cuerpo literalmente estaba también presente. Si hubiese sido que ese pan literalmente se hubiera convertido en el cuerpo de Cristo, que eso se llama transustanciación, entonces no hay una coherencia, porque mientras él lo dijo, el cuerpo literal de Cristo estaba ahí. Es simbólico. Estos símbolos habían de servir para que los discípulos recordaran. Y todo aquel que vaya a tomar la Santa Cena y le vayan a dar el pan, lo primero que tiene que hacer es recordar no el pan, sino el sacrificio cruento que tuvo Jesús. Los padecimientos tan terribles que él llevó a cabo en su propia vida, sufrió en su propio cuerpo para darnos redención, salvación y vida eterna. Y repito, estos símbolos habían de servir para que los discípulos recordaran a su Señor ausente y el precio de su redención. Tomaban el pan, inmediatamente se recordarían ellos que el maestro estuvo con ellos presente un tiempo y que por culpa de él haberse sacrificado, ellos son salvos. Y el precio de la redención, lo que él tuvo que padecer, sufrir, pagar para rescatarnos, para redimirnos y posteriormente regenerarnos. Lucas 22:19.
Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto cada que lo coman. Recuerden lo que yo padecí. Recuerden mi sufrimiento. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Amén. 27 y 28, el nuevo pacto. Mateo 26, verso 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto o Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué se dice el nuevo pacto? Porque el primer pacto, que era el pacto de el Sinaí, el pacto que Dios hiciese con el pueblo de Israel, había quedado anulado con la muerte de Cristo. Ya ese pacto quedó anulado. Yo no sé qué van a hacer los adventistas, los del séptimo día, aquellos que no comen determinadas carnes, no toman determinadas bebidas. No sé qué van a hacer con el nuevo pacto cuando todavía están sujetos al pacto antiguo, al pacto de las obras. Y estamos en el nuevo pacto, el pacto de la fe, que es en Cristo Jesús. El antiguo pacto se alcanzaba perdón por determinados actos, obras que había que llevar a cabo. Y entre ellos era que cada que se presentaban delante de Dios tenían que presentarse con un animal y sacrificarlo. Yo no me explico por qué los adventistas no sacrifican un animal diario. En primera medida, esa ley no es para los gentiles. Así se quieran convertir a la ley, están fuera del alcance del nuevo pacto. Porque según dice la palabra, los adventistas se están justificando por muchas obras de la ley. Y la Biblia dice de que los que por las obras de la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo aquel que practica o lleva a cabo cualquier acto de la ley del Antiguo Testamento, de la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel, no tienen salvación ni vida eterna. ¡Qué tremendo! Ojo, adventistas, sea bendito el nombre del Señor. El nuevo pacto testamento cobró vigencia por la muerte de Cristo. Él estaba viviendo bajo la ley del nuevo pacto, del viejo pacto, perdón. Él vino y vivió la ley, la cumplió, los requisitos de la ley hasta donde él podía cumplirlos según lo establecido en la palabra del Señor. Pero él le dio fin al antiguo pacto y estableció el nuevo pacto con su muerte. El nuevo pacto cobró vigencia por la muerte de Cristo.
El antiguo pacto de Dios con Israel requería muchos sacrificios continuos por el pecado. No sé por qué los adventistas no hacen sacrificios por los pecados de ellos, cuando se están sometiendo a algunas leyes que van contra la ley moral del Nuevo Testamento. Ese antiguo pacto de Dios con Israel requería muchos sacrificios continuos por el pecado. Cada que iban a tener una ceremonia, llevar a cabo un rito delante de Dios, ellos tenían que confesar sus pecados diariamente y llevar un animalito y sacrificarlo. Dicho de otra manera, el pecado que ellos llevaban sería expiado por ese animalito. Pero la muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto. La muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto, motivo por el cual se estableció el nuevo pacto. E hizo posible el sacrificio de Cristo la justificación como la regeneración por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto e hizo posible tanto la justificación como la regeneración. Ya no hay que presentar ningún sacrificio. Lo único que tenemos que hacer el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, los gentiles, es confiese sus pecados delante de Dios, pídale perdón a Dios por sus pecados en el nombre de Jesús, y recibiréis perdón de pecados. Hijitos míos, lo dijo el apóstol Juan con relación al pecado del pueblo cristiano: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero como si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos ante Dios a través de Cristo. Dios mío, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Nos refugiamos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos vestidos, revestidos de Cristo, cubiertos de Cristo. No necesitamos sacrificio de animal alguno, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Hebreos 8, del 6 al 13. Dice la palabra: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Oiga bien lo que hacía el primer pacto. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Oiga bien, adventista, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya el antiguo pacto pasó, quedó nulo. Alabado sea el nombre de Cristo. Por muchos es derramada. Con relación a la sangre que Cristo derramó, verso 28 de Mateo 26. Gloria al nombre de Cristo. Como ya os lo dije, entraremos con más detalles a hablar acerca de la cena del Señor, lo que significa. Verso 28 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos. Cuando dice por muchos es derramada, quiere decir que no todo el mundo va a aceptar esa sangre preciosa. Por muchos es derramado. Tengamos en cuenta esto. Si la muerte de Cristo es suficiente para la remisión de pecados de todo el mundo, aquí se le considera eficaz únicamente para los que creen. Muchos, no todos creen en el Señor. Por lo tanto, los méritos de la sangre de Cristo será acobijado con el nuevo pacto todo aquel que en él cree. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad, derecho propio de ser hijo de Dios. Todo el que recibe a Cristo como su suficiente Salvador, la sangre de Cristo lo lava, lo purifica, lo regenera, lo transforma, lo redime y lo hace hijo de Dios por esa sangre bendita. Alabado sea el nombre de Cristo. No por creer simplemente en una religión, no por decir simplemente yo soy bautizado, soy hecho aquello y lo otro, no. Es por la obediencia a Cristo Jesús, el recibirle por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo dice el libro de Hechos 12. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. De ahí que, amado amigo, es necesario que todo aquel que en el Señor cree debe de creer que existe, que le hay y que es galardonador de los que le esperan. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que obtenga salvación y vida eterna y escape de los juicios venideros y posteriormente de la condenación eterna. Hay un espacio, un lugar para todo aquel que en él cree en estos momentos. La puerta de la gracia todavía está abierta de par en par. Estamos a punto, ojo, amado amigo del alma que me alcanza a escuchar, estamos a punto de entrar en una situación bastante tensa, dura para la humanidad, donde ya no va a haber espacio, lugar para recibir a Cristo con libertad, y hay que recibirlo, aceptarlo, pero con lágrimas, con llanto, con dolor, con tormento. Alabado sea el nombre de Cristo. Con la ayuda del Todopoderoso continuaremos con mayor amplitud este tema, lo que significa la cena del Señor. Y empezamos con 3 o 4 pasos, hechos simples,
que constituyen el Evangelio. 3, 4 hechos que constituyen el Evangelio. Que Dios te bendiga, amado amigo, y hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo designa. Padre Santo que estás en gloria,